mecánica clásica, ¿no? No estoy seguro. Sí. Ya, entonces todo esto de Lagrangiano, ¿cierto? Y ecuaciones de movimiento en base a principio de Hamilton lo debieron haber visto. Ya, entonces no vamos a hacer problemas de eso. Los que subí, que les voy a compartir la pantalla. Avisan, ven la pizarra blanca, ¿cierto? Sí. Ya, bueno. Bueno, y los que quieren pueden encender su cámara y todo, como siempre. Para poder mirarlo. Voy a enchufar esta cuestión. Ya. Los problemas que traje para este auxiliar son de plantear lo típico, plantear lagrangianos, ecuaciones de movimiento y estudiar un poco esas ecuaciones de movimiento. Lo que vieron hoy día fue cómo ponerle constricciones al lagrangiano. No traje problemas así para el auxiliar, pero básicamente es lo mismo como lo hacían con la ecuación de Newton. O sea, si tienen constricciones holonómicas, ¿cierto? Le colocan un lambda por la constricción en el fondo. ¿Ya? El lagrangiano, ¿cierto? Que es el lagrangiano de la partícula libre, por así decirlo, más la suma de los lambda por las constricciones, ¿sí? Pero no es más que eso. Y después uno plantea la ecuación igual que siempre. En el fondo es como agregar un multiplicador de Lagrange al lagrangiano, ¿sí? Porque las ecuaciones de movimiento, ¿cierto? Provienen de minimizar la acción, que es la integral de lagrangiano en el tiempo. Y entonces, si es que uno quiere ponerle constricciones al lagrangiano, es como minimizar una función en varias dimensiones, pero con ciertas constricciones. Y eso uno lo hace con multiplicadores de Lagrange. Entonces, las constricciones holonómicas, en el fondo, aparecen como ponerle multiplicadores de Lagrange al lagrangiano y uno hace todo tal cual y aparecen ahí naturalmente. Y esos multiplicadores de Lagrange, en el fondo, terminan siendo proporcionales a la fuerza de constricción. Eso es como lo que vieron hoy día. Pero para contarles un poco, a ver si les sirve para lo que viene. Bueno, este problema es parecido al que tuvieron en uno que hicimos, otro que tuvimos en un ejercicio, pero ahora hay una superficie más rara. ¿Ya? Entonces, ni ganas dan de ponerse a calcular la ecuación de Newton, porque habría que calcular la métrica de esta superficie, habría que calcular, para primero parametrizar esta superficie, calcular la métrica de esta superficie, calcular los símbolos de Christoffel no nulos y plantear las ecuaciones de Newton. Pero podemos hacer el camino mucho más corto pudiendo plantear el lagrangiano. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es, justamente como está en la instrucción ahí, tenemos una partícula que se desliza en esta superficie rara, que es una superficie de revolución, que viene dado por la ecuación z igual alfa seno de r partido en un r mayúscula. Y el eje de simetría es paralelo a un campo gravitacional uniforme G, o sea, la gravedad va así. Y considerar que R está entre, bueno, R partido en R mayúscula está entre 0 y pi medio, ¿ya? O sea, es este trocito nomás de esa superficie. Entonces, escribir el lagrangiano de la partícula y calcular las ecuaciones de movimiento en las coordenadas generalizadas R y phi. ¿Qué es R y phi? Bueno, R y phi son los típicos R y phi del sistema de coordenadas cilíndrico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos el lagrangiano? ¿O qué es el lagrangiano en el fondo? ¿Cierto? Es energía cinética menos energía potencial. Entonces tenemos que sacar la energía cinética de la energía potencial. La energía cinética, ¿cómo podemos calcular la energía cinética de un cuerpo en coordenadas generalizadas arbitrarias? Un medio por la masa por x punto cuadrado más y punto cuadrado más z punto cuadrado. Claro, esa es la energía cinética en cartesiano, ¿cierto? Pero ya está muy bien. Si yo fuera capaz de calcular x punto en función de mis coordenadas cilíndricas y punto en función de
y reemplazo, puedo también escribirlo así como tú dices. Pero una forma más directa, si es que yo no, en unas coordenadas generalizadas cualquiera, sería un medio de la métrica por el producto de las coordenadas generalizadas, ¿cierto? Y eso lo sumo. Estoy sumando en I y en J. ¿Sí? Eso es para un set de coordenadas generalizadas cualquiera. ¿Sí? Obviamente también lo pueden sacar con un medio de M. Ay, me falta la masa, obviamente. También lo pueden sacar un medio de la masa por x punto cuadrado más y punto cuadrado más z punto cuadrado y expresar x punto en función de mis nuevas coordenadas y punto también y z punto también, y ahí va a resultar lo mismo. Pero vamos a hacerlo así acá. Entonces, estamos usando coordenadas cilíndricas. Les recuerdo, la métrica en coordenadas cilíndricas es diagonal. Y es 1 r cuadrado 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, a la métrica en coordenadas cilíndricas. Y entonces, esto, si se dan cuenta, si es que la coordenada Q1 corresponde a R, la coordenada Q2 corresponde a Φ y la coordenada Q3 corresponde a Z. Y estoy haciendo algo que no debería hacer, que es poner los índices abajo. Ahí sí. Arriba, ¿cierto? Los índices. Ya, pues entonces esto nos va a quedar un medio de M, factor de qué cosa, este era un 1, queda R punto cuadrado más R cuadrado, Φ punto cuadrado más Z punto cuadrado, ¿cierto? Ya, y como aquí no nos están pidiendo fuerzas de constricción ni nada de ese estilo, vamos a directamente poner la constricción en la coordenada donde está la constricción, ¿ya? O sea, que la partícula se mueve en la superficie Z igual alfa seno de R partido en R. ¿Qué es lo que nos va a hacer esto? Que cuando nosotros metemos en el lagrangiano inmediatamente la constricción, nos va a dar un montón de ecuaciones donde no van a aparecer las fuerzas de constricción aeronómica y vamos a poder describir el movimiento de la partícula al tiro. Ahora, si uno quiere conocer las fuerzas de constricción asociadas que hay, como la fuerza normal y todo, uno plantea la energía cinética tal cual, sin poner constricciones, y le pone el multiplicador de Lagrange asociado a la constricción. Y después uno en las ecuaciones mete las constricciones y aparecen ecuaciones donde aparecen fuerzas de constricción. De eso se trata lo de meterle multiplicadores de Lagrange. Pero para acá no queremos, en ninguna parte nos preguntan cuál es la fuerza normal, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a llegar y meterle la constricción al lagrangiano y ya tenemos el lagrangiano con esa condición impuesta. ¿Ya? Entonces va a quedar un medio de M R punto cuadrado más R cuadrado Φ punto cuadrado más, y Z punto, si se dan cuenta, es alfa partido en R coseno de R partido en R, R punto, ¿no? Entonces Z punto cuadrado va a quedar alfa partido en R al cuadrado coseno cuadrado de R partido en R por R punto cuadrado. Y energía cinética, entonces, para escribirla más factorizadita y todo, es un medio de R punto cuadrado, R punto cuadrado, factor de 1 más alfa partido en R al cuadrado, coseno cuadrado de R partido en R. Y más el R cuadrado Φ punto cuadrado, ¿sí? ¿Todo bien hasta ahora? Sí, ¿no? Sí, todo súper. Ya. Entonces, ahora vamos a calcular la energía potencial. ¿Sí? Y energía potencial, Ok. ¿cierto? ¿Cuál es la energía potencial asociada que tiene la partícula? Gravitatoria. Claro, la gravitatoria. Y como estamos en un campo uniforme, ¿cierto? Simplemente mg por la altura z. ¿Sí? Que la altura z en este caso viene dado justamente por donde esté la partícula. O sea,
por SZ igual a alfa por seno de R partido en R. Entonces va a ser algo así. Ya le pusimos la constricción. Nuevamente recalco, si es que quisiéramos hallar fuerza de constricción, dejamos como MGZ nomás y le ponemos al lagrangiano el lambda por la ecuación de la constricción, que es Z menos alfa seno de R partido en R. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos la energía potencial y la energía cinética, entonces podemos escribir el lagrangiano, que era justamente lo que se pide en la parte A. Entre otras cosas, entonces el lagrangiano T menos B va a ser entonces, voy a escribir el lagrangiano partido en la masa de la partícula, ya para no escribir M todo el rato. Entonces me queda un medio R punto cuadrado 1 más alfa partido en R al cuadrado coseno cuadrado de R partido en R más R cuadrado phi punto cuadrado y menos alfa G seno de R partido en R. ¿Sí? ¿Está bien, cierto? Sí. Entonces ahí, bueno, eso por la masa de lagrangiano. ¿Sí? Ya, entonces tenemos el lagrangiano y después nos piden calcular las ecuaciones de movimiento para las coordenadas generalizadas de R y phi. Entonces, ¿cómo calculamos ecuaciones de movimiento a partir del lagrangiano? Es bien fácil la ecuación, ¿cierto? Aquí entonces, para ecuaciones de movimiento, necesitamos calcular entonces para cada coordenada la derivada temporal de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la coordenada o la velocidad generalizada. Aquí. Y esto menos, ¿cierto? La derivada parcial del lagrangiano con respecto a la coordenada generalizada, y eso tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Y son las mismas ecuaciones si es que tuvieran constricciones, solo que el lagrangiano aparece, le ponemos al lagrangiano un más lambda por la constricción, como lo he dicho varias veces. Ya entonces tenemos que ponerlo a calcular. Esto, por ejemplo, para la coordenada R, sería dA de t dL de R punto. Y a mí me gusta escribirlo así, igual a dL a de R. ¿Ya? Entonces nos ponemos a calcular cada cosa. Voy a calcular esto de acá primero. 1. 1, ¿cierto? Sería igual a ¿qué cosa? Sería igual a la derivada temporal del lagrangiano con respecto a R punto. Y el lagrangiano lo teníamos aquí mismo. Con respecto a R punto, queda 2 veces, aquí está R punto solamente, ¿cierto? Entonces queda 2 veces R punto, 1 más alfa partido en R al cuadrado coseno cuadrado de R partido en R. ¿Sí? Y esto entonces lo derivamos con respecto al tiempo. Y bueno, me falta la masa porque es lagrangiano. Perdón, y ese 2 con ese 1 medio se va. Entonces queda M R punto solamente. M R punto. Ahí. ¿Ya? Entonces ahora calculamos esta derivada total con respecto al tiempo. Queda M R2 puntos. 1 más alfa partido en R cuadrado coseno cuadrado de R partido en R. ¿Cierto? Y más, por la regla del producto, ¿cierto? De la derivada del término que está en paréntesis. M R punto y la derivada de esto, ¿cierto? Es alfa partido en R cuadrado 2 veces coseno de R partido en R por menos seno de R partido en R punto partido en R. Entonces aquí le vamos a colocar el menos al tiro. ¿Ya? Eso. Ya, entonces ahí tenemos esa primera cosa. Y tenemos que calcular el lado derecho, pues, que es la derivada del lagrangiano con respecto a R. ¿Ya? Esperan un poquitito.
Ya, entonces tenemos que calcular de L a de R. Y es derivar esto con respecto a R. Entonces R aparece en la energía potencial y en la energía cinética. Queda, ¿cierto? Un medio M por la derivada de esto que está acá, que es R punto cuadrado por alfa partido en R cuadrado, 2 veces coseno de R partido en R por menos seno de, entonces aquí le coloco el menos, ¿cierto? Seno de R partido en R, y queda eso. ¿Sí? Y por un 1 partido en R, ¿sí? Que derive con respecto a R parcialmente. ¿Sí? Eso, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y me queda este otro término que es R mr phi punto cuadrado, ¿sí? Pero aquí también aparece R. Y en la energía potencial también, por supuesto, queda menos alfa g coseno de R partido en R mayúscula partido en R. Entonces, finalmente la ecuación para R es tomando todo esto lo que calculamos recién, igualándolo a lo otro, y voy a simplificar las masas. Quedaría entonces R dos puntos, factor de 1 más alfa partido en R cuadrado, coseno cuadrado de R partido en R. Que es todo esto lo que está acá. Y si se dan cuenta, este término, que es menos 2, este término, ¿a dónde vino? Bueno, aquí no debió haber estado este 2 porque estaba el 1 medio, ¿sí? Ah, no, sí, está bien el 2. Sí, ya. Este término, si se dan cuenta, es igual al que aparece acá en el lado derecho, pero en el lado derecho aparece con menos 1 medio. ¿Sí? Sí. Entonces, si se dan cuenta que aparece, claro, mr punto cuadrado, porque hay otro r punto acá al final, por alfa cuadrado partido en r cubo, coseno de r partido en r, seno de r partido en r. Y acá está este mismo factor, que es 2 mr cuadrado, coseno de r partido en r, seno de r partido en r, alfa cuadrado partido en r cubo. ¿Sí? Entonces, como les dije, acá aparece con menos 1 medio ese factor, y si contamos ese 2, aquí aparece con un menos 1. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es pasarlo al lado izquierdo, este de acá. Entonces va a quedar menos 1 más 1 medio. Queda menos 1 medio. Entonces queda menos 1 medio de este término que tienen en común, que es 1 medio. Y voy a escribir al tiro este 2 coseno de r partido en r, seno de r partido en r, como seno de 2r partido en r. Ya por eso me guardé el 2 al hacer eso. Solamente fue por ese motivo. Entonces, alfa cuadrado partido en r cubo, ya simplifiqué las masas, seno de 2r partido en r, r punto cuadrado. ¿Sí? Ya, eso fue este término de acá, ¿cierto? Lo junté con este otro de acá que aparece al lado izquierdo. Eso fue lo que hice. Y me dio eso. Ya, y eso igual a lo que sobra. O más bien, también voy a escribir acá al lado izquierdo este mr phi punto cuadrado, como menos r phi punto cuadrado. Y al lado derecho voy a dejar, o dejemos todo igualado a 0 mejor, más alfa g partido en r, coseno de r partido en r igual a 0. ¿Ya? Entonces, al reemplazar esto que calculé aquí y lo que calculé después, el de L a de R, llego a la ecuación para R y es esa. ¿Ya? No intentemos resolverla porque no se puede. Y bueno, para phi,
muy parecido, ¿cierto? Sería dA de t de L a de phi punto menos de L a de phi igual 0. Y aquí un poquito más fácil, podemos empezar a evaluarla al tiro. dA de t es de L a de phi, pero de L a de phi es m r cuadrado phi punto, ¿cierto? Y de L a de phi es 0 porque no aparece la coordenada phi. Entonces inmediatamente, si se dan cuenta, aparece esta conservación. O sea, si uno quiere escribir la ecuación sería entonces 2m r punto phi punto más m r cuadrado phi 2 punto igual 0, que esa es la ecuación. Pero esta ecuación de acá ya sabemos que esto implica que m r cuadrado phi punto es igual a constante. Particular es igual al momento angular, la componente del momento angular en z, ¿cierto? Eso. Ya, entonces ahí estamos con la parte A, escribir el lagrangiano y calcular las ecuaciones. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? Por mi parte está claro. Ya. Ya parte B. Estudiar la posibilidad de órbitas estacionarias circulares y horizontales, o sea, como la que aparece ahí en el dibujito. Lo típico que se piden estas cosas que se mueven en superficies de revolución. ¿Ya? Entonces, posibilidad de órbitas estacionarias circulares y horizontales. ¿Qué tenemos que pedir para que hayan órbitas circulares? ¿Cierto? Tenemos que imponer que el R en este caso es constante, igual a un R0. ¿Ya? Entonces eso vamos a imponer. R igual constante. ¿Ya? Entonces, en la ecuación para R queda, si se dan cuenta, se simplifica bastante. Está la ecuación para R gigantesca, pero si hacemos un R constante, se nos va el primer término, el segundo porque aparece un R punto, y solo nos quedan los dos últimos. ¿Sí? Se queda menos m R0 phi punto cuadrado más alfa g partido en R coseno de R0 partido en R igual 0. ¿Sí? Eso es una condición que en principio nos permite o nos sirve determinar ese radio que tendría si es que existe. Ya hay que determinar cuál es la condición. Y de la ecuación para phi, ¿cierto? Que m r cuadrado phi punto es constante, ¿cierto? Que eso es la conclusión que sacamos de esta ecuación. Que no es más que LZ, ¿cierto? Partido en M. Perdón, que no es más que LZ. Entonces sacamos que phi punto es LZ partido en MR cuadrado, que en el caso de órbita constante es LZ partido en MR0. Y reemplazando acá, ¿cierto? Reemplazando la ecuación anterior. Quedaría menos M. No. Quedaría menos MR0 LZ cuadrado partido en M cuadrado R0 a la cuarta. Más alfa g partido en R coseno de R0 partido en R igual 0. ¿Ya? O sea, esto equivale a que coseno de R0 partido en R, ¿cierto? Es igual a, si despejamos aquí, queda R partido en G alfa, LZ partido en M al cuadrado, partido en R0 cubo. ¿Ya? Eso de despejar aquí ese coseno.
Ya, entonces aquí la clave es que si es que existe ese radio de órbita circular horizontal estable, ¿sí? Entonces debería ser determinada por esta ecuación que está acá. Pero para que esta ecuación tenga solución, como el coseno tiene que estar entre menos 1 y 1, y aparte de eso, en este caso como el cuerpo se está moviendo en un tramo en que R partido en R está entre 0 y pi medio, entonces solamente el coseno debería estar entre 0 y 1. ¿Ya? Y esto de acá es mayor que 0, lo de la derecha, eso ya está dado porque no hay ninguna cosa aquí que sea menor que 0. Por lo tanto, lo único que vamos a pedir para que haya en órbitas circulares, ¿cierto?, es que esto tenga solución y que por lo tanto esto de acá sea menor o igual que 1 para que exista solución. Entonces lo que tiene que pasar es que R partido en G alfa, LZ partido en M cuadrado, 1 partido en R0 cubo, sea menor o igual que 1. ¿Sí? O en el fondo que el radio de mi órbita al cubo sea mayor o igual que esta cantidad. Donde LZ, ¿cierto?, va a venir determinado por la condición inicial porque es constante. Entonces el momento angular que le di al principio a la partícula debería cumplir eso al menos para que exista la posibilidad de tener una órbita circular para que esta ecuación tenga solución para órbitas circulares. Entonces esta sería mi condición. Condición órbita circular. Esto es para que exista siquiera la posibilidad de que haya una órbita circular. ¿Ya? Vamos con la parte C. Indique cuál de la órbita encontrada anteriormente es estable. Bajo pequeño impulso a lo largo de la superficie en la dirección transversal al movimiento. O sea, si es que existe esta órbita, o sea, si es que está dada esta condición, ¿en qué casos esas órbitas van a ser estables o inestables? ¿Ya? ¿Y qué hacemos para poder analizar estabilidad de órbita y cosas así? Mati, ¿Sí? en el enunciado, el ejercicio B decía órbitas circulares y horizontales. Esa es una condición, que sea circulares y Claro. horizontales al mismo tiempo. Sí, circular Ya. y que esté en el plano horizontal la órbita, pues no que sea una órbita chueca. Sí, una misma. Bacán. Ya, gracias. Ya, y lo otro, entonces la parte C, ¿cuál de las órbitas son estables? Para poder analizar estabilidad, ¿cierto? Uno siempre hace un análisis lineal en torno al punto de estabilidad y ve qué ecuación queda. Y a esa ecuación uno ve si es que un movimiento armónico simple, por ejemplo, uno deduce inmediatamente que es una órbita estable. Si es que es una ecuación no del movimiento armónico simple, si el factor que acompaña a mi variable es negativo, entonces la solución, ¿cierto?, son crecimiento exponencial y por lo tanto se me va de la estabilidad. Es un punto inestable. Entonces justamente vamos a hacer ese análisis lineal en torno a un radio fijo. Entonces vamos a hacer R igual al radio 0, al radio de órbita circular, que viene dado por esta ecuación si se cumple esa condición, más un epsilon que es mucho menor que 1. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, lo que vamos a necesitar es que en la ecuación para R, que es esta, vamos a necesitar el coseno de R partido en R mayúscula. ¿Ya? Porque nos vamos a quedar con solo cosas lineales en epsilon y epsilon punto, etc. Entonces, si se dan cuenta, si metemos esto, como de aquí sacamos que R punto es igual a epsilon punto y R2 puntos es igual a epsilon 2 puntos. Entonces, por ejemplo, este término de acá, vamos a tener un epsilon 2 puntos, y acá vamos a tener 1 más alfa partido en R cuadrado, coseno cuadrado de R partido en R. Pero ese coseno cuadrado, yo lo voy a tener que dejar a orden 0 en epsilon, porque si lo dejara a orden 1 en epsilon, al multiplicarlo por este R2 puntos, me queda a orden 2 en epsilon, pues yo me voy a bitear los términos a orden 2 en epsilon. Entonces,
al tiro vamos viendo, por ejemplo, que como acá está multiplicado por un R 2 puntos que se va a transformar en un epsilon 2 puntos, todo lo que acompaña aquí tiene que ser a lo más de orden 0, no tiene que haber un epsilon. Al igual que acá, por ejemplo, tenemos R punto cuadrado, pero R punto cuadrado se va a transformar en un epsilon punto cuadrado, y ese término lo matamos ya porque es de orden cuadrático en epsilon punto. ¿Sí? Nos queremos quedar solo con un término de orden lineal. Entonces este término se me va a ir. Y bueno, lo que tengo que calcular aquí a orden lineal, o el Taylor que tengo que hacer en el fondo, es el del coseno de R partido en R, que es el que está acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces vamos a calcular coseno de R partido en R, que es coseno de R0 más epsilon partido en R. Y eso no es más que coseno de R0 partido en R, coseno de epsilon partido en R, menos seno de R0 partido en R, seno de epsilon partido en R. Entonces aquí podemos hacer Taylor, coseno de epsilon partido en R a orden lineal en epsilon sería 1, ¿sí? 1 más algo en epsilon cuadrado, y esto a orden lineal en epsilon es epsilon partido en R. Entonces esto queda como coseno de R0 partido en R menos seno de R0 partido en R epsilon partido en R. Esta orden lineal en epsilon. Aquí hay cosas de orden epsilon cuadrado. ¿Ya? Entonces, reemplazando todo eso en la ecuación por lo que le estaba comentando, quedaría epsilon 2 puntos. Queda a orden lineal en epsilon. Quedaría epsilon 2 puntos, factor de 1 más esta cuestión, 1 más alfa partido en R coseno cuadrado de R0 partido en R. Acuérdense que lo tengo que dejar a orden 0 en epsilon. O sea, a este mismo coseno, si es que yo lo expando de esta misma forma, después al elevarlo al cuadrado, el único término a orden 0 en epsilon es el mismo coseno de R0 partido en R, ¿no? Que me va a aparecer 2 veces coseno por seno por epsilon, pero eso es orden 1 en epsilon, que si lo multiplico con este epsilon 2 puntos me da orden 2, que me lo voy a echar. Entonces solo queda eso. Este se me va a ir porque aparece un epsilon punto cuadrado, como habíamos dicho, y me queda menos m R0 más epsilon phi punto cuadrado, que vamos a relacionarlo al tiro con el momento angular. Phi punto cuadrado, ¿cierto? Es LZ cuadrado partido en m cuadrado R cuadrado, pero R cuadrado, ¿cierto? Es R0 más epsilon cuadrado. Aquí también tenemos que hacer un Taylor a orden 1 en epsilon. Y me queda este término que la expansión de este coseno ya la hicimos recién. Queda más alfa g partido en R. Más alfa g partido en R. Coseno de R partido en R, que es coseno de R0 partido en R. Entonces me quedaría menos alfa g partido en R cuadrado. Seno de R0 partido en R. Epsilon. Y eso igual 0. Entonces esa sería la ecuación para epsilon a orden lineal, que me va a permitir a determinar la estabilidad. Ahora tenemos que limpiar un poquito esta ecuación. Tenemos que dejar esta cosa a orden lineal. Pero aquí, perdón, no era cuadrado, era a la cuarta, ¿cierto? Sí. A la cuarta. Entonces me queda aquí al cubo. Entonces vamos a hacer eso, el Taylor rapidito. 1 partido en R0 más epsilon al cubo, ¿cierto? Lo puedo escribir como 1 partido en R0 al cubo, factor de 1 más epsilon partido en R0 al cubo. Y eso es 1 partido en R0 cubo, 1 menos 3 veces epsilon partido en R0. O sea, a orden lineal en epsilon, está aproximadamente a orden lineal en epsilon. Esto queda 1 partido en R0 cubo menos 3 epsilon partido en R0 a la cuarta. ¿Ya? Entonces voy a reescribir esta ecuación dejando todo a orden lineal. Ahora sí, a orden todo lineal. Aparecen cosas raras. Sería esto. Aquí me había faltado un cuadrado también. Coseno cuadrado de R0 partido en R.
Ya sé que se ve muy imposible, muy feo, que no podemos limpiar nada, va a hacer nada con esto, pero sí se puede. Menos LZ cuadrado partido en M, R0 cubo, más 3LZ cuadrado epsilon partido en M, R0 a la cuarta. Y bueno, el resto alfa G partido en R, coseno de R0 partido en R, menos alfa G partido en R, seno de R0 partido en R, epsilon, igual 0. Y creo que me estaban hablando por el chat. No, no escribo con mouse. Hay otro Mati. Pucha, perdón por mi letra fea, pero así escribo hasta el lápiz. Pero me entiendo. Ya, entonces aquí podemos eliminar unas cosas. ¿Por qué? Porque R0, ¿cierto? Viene dado por esta ecuación de acá. Esta ecuación de acá, que le vamos a poner estrellita. Más bien esta ecuación de acá, que es más fácil leerla. Que es que menos L es, o la voy a escribir más simplificada. Aquí, pero, estrellita, ¿cierto? Menos LZ cuadrado partido en M, después de simplificar aquí los M y los R0, partido en R0 cubo, más alfa G partido en R, coseno de R0 partido en R tiene que ser igual a 0, porque eso es lo que me define mi R0 de la órbita circular. Pues justamente aquí aparece esa suma. ¿Se dan cuenta? Aquí y aquí. Entonces esto muere, porque es igual a 0. Siempre pasa eso cuando uno hace orden lineal, como obviamente tu punto, aparece en algún momento tu ecuación de tu punto de equilibrio y te la echáis. Y entonces queda una ecuación del tipo que estábamos buscando. Queda epsilon 2 puntos más 3LZ cuadrado partido en M R0 a la cuarta menos alfa G partido en R seno de R0 partido en R. Todo eso partido por 1 más alfa partido en R cuadrado coseno cuadrado de R0 partido en R. Factor de epsilon igual 0. Entonces ahí estamos listos para analizar la estabilidad porque es de la forma la segunda derivada temporal de algo más una constante por mi variable igual 0. Y esta constante entonces me va a determinar si es que hay estabilidad o no. Si es que esto es mayor que 0, hay estabilidad. Y si es que no, no. Entonces la condición de estabilidad ¿cierto? Condición de estabilidad es que, bueno, si identificamos este como un omega cuadrado, que sería la frecuencia en torno a esa estabilidad, es que esto sea mayor que 0. Y como el denominador es mayor que 0 porque es 1 más algo al cuadrado, ¿cierto? Entonces se reduce la condición a que 3LZ cuadrado partido en M R0 a la cuarta es mayor o igual que alfa G partido en R seno de R0 partido en R. Está bien, ¿cierto? Miren, tengo una pequeña pifia, no sé si cacharon aquí que había simplificado la masa en todo esto, pero aquí escribí esta masa. Siempre me pasan esas cosas. Entonces esta masa no debería estar y lo único lo que me afecta es que aquí esto no debería estar y por lo tanto queda un m cuadrado. Entonces aquí queda un m cuadrado todo el rato. Esta condición también debe haber sido un m cuadrado, ¿cierto?
Y fue porque no sé por qué escribí la masa justo ahí, pero era un m cuadrado. ¿Sí? De hecho, aquí también tenemos algo parecido. Este m no debería estar. Este m de acá no debería estar. ¿Sí? Entonces, si este m no está, queda un m cuadrado. Y entonces, esto creo que está igual a este despeje porque lo anoté de mi apunte. Ahí sí no había puesto la masa. Pero eso, una pequeña pifia. Ya, pero esa es la condición, entonces aquí con un m cuadrado. ¿Ya? Ya, y de hecho podemos explotar un poco más esta relación de estabilidad porque de la ecuación estrellita tenemos que LZ cuadrado, lo voy a escribir en verde, de estrellita, LZ cuadrado partido en m cuadrado R0 cubo, ¿cierto? O mejor lo voy a escribir de una forma conveniente que me sirve más. LZ cuadrado partido en m cuadrado es igual a alfa G R0 cubo partido en R mayúscula coseno de R0 partido en R. ¿Sí? Entonces reemplazando este LZ cuadrado partido en M cuadrado en mi condición de estabilidad, se dan cuenta que da 3 veces alfa G partido en R0 R mayor o igual que alfa G partido en R seno de R0 partido en R. ¿No? Sí. ¿Me siguen? Entonces puedo simplificar aquí y hay algo que no está calzando, me falta un R cuadrado aquí, la matraca. Ya sé dónde está, aquí. Aquí era alfa G partido en R cuadrado. Entonces no sé por qué escribí alfa G partido en R, si era alfa G partido en R cuadrado, epsilon. Aquí. Eso. Disculpen lo dejado con esas cosas, por escribir rápido. Entonces queda R cuadrado y la condición queda 3 es mayor o igual que R0 partido en R, ¿cierto? Y aquí me faltó todo el coseno. Coseno de R0 partido en R, ¿sí? LZ cuadrado partido en M cuadrado, reemplazo por todo esto y aquí queda este factor por ese coseno. Entonces queda 3 mayor o igual que R0 partido en R, seno de R0 partido en R partido en coseno de R0 partido en R, o sea, tangente de R0 partido en R. O sea, las órbitas que son estables cumplen esto. Ya que el radio de la órbita, en el fondo, partido en el R mayúscula, por la tangente de eso mismo, sea menor o igual a 3. Y uno puede buscar soluciones, por ejemplo, numéricas, cuando uno grafica la tangente. No me acuerdo cómo era la tangente, tenía una asíntota por ahí por pi medio. Pero entonces el único valor, digamos aquí está el 3, la tangente, en verdad hay que buscar, habría que graficar la función, si uno graficara la función f de x igual x por tangente de x, tenemos que buscar cuándo esa función es menor o igual a 3. Y eso se da en el caso de, si que ustedes lo hicieran numéricamente o lo vieran gráficamente, más o menos para x menor o igual a 1.192, algo así.
Entonces, si uno quiere escribir la condición de estabilidad, es que las órbitas, o sea, que R0 partido en RCA menor o igual que 1.192. Bueno, y mayor que 0, obviamente. ¿Ya? O sea, el radio de la órbita tiene que ser menor a 1.1 o 1.2 veces este radio R grande, que es justamente el que me da hasta dónde llega esta trayectoria. Tiene que ser menor a, en verdad, cualquier órbita sería estable en ese caso porque, bueno, la apertura de esto es justamente R. Entonces, estoy pidiendo que sea un poquito menor que ese R. Ya, pero esta es la condición así como analítica de las órbitas que son estables. ¿Ya? Entonces, esa era la C. ¿Cuál de la órbita encontrada anteriormente bajo pequeño impulso? Ya, ahí tenemos la... Entonces, recapitulando. Ya hice una página. Ahí. Recapitulando, básicamente lo que tenemos es, encontramos el lagrangiano, las ecuaciones de movimiento. En base a esas ecuaciones de movimiento, impusimos qué deberíamos tener para tener órbitas circulares. Se debería cumplir esta condición. Y si tenemos esa órbita circular R0, hicimos un análisis lineal en torno a esa órbita R0. Y en base a eso sacamos cuál es la condición, ¿cierto? Para que esa órbita en particular R0 sea estable, que es esta de acá. Y lo último que nos piden es justamente, si la órbita es estable, o sea, si se cumple esa última condición que encontramos, hay que encontrar la frecuencia de oscilación. Y ya tenemos la pega hecha porque ya tenemos la ecuación. La parte D es la frecuencia. Si se cumple esta condición, entonces estamos listos porque esto lo que acompaña al epsilon, ¿cierto? Es la frecuencia al cuadrado. O sea, omega cuadrado es toda esa cuestión de ahí. Bueno, ¿para qué la voy a escribir de nuevo, cierto? Esto de acá, si es que esto es mayor que 0, bueno, esto de acá va a ser la frecuencia de oscilación al cuadrado, que la podemos dejar expresada más bonita si es que escribimos LZ cuadrado partido en M cuadrado en la forma X acá. De hecho, les queda, voy a escribirlo así en la forma más factorizada, G alfa partido en R cuadrado, coseno de R0 partido en R, factor de 3R partido en R0 menos tangente de R0 partido en R. Todo eso dividido por este factor acá. Entonces, dado esa órbita que es estable, que cumple esa condición, la frecuencia de pequeña oscilación en torno a esa órbita sería esta. Bueno, la raíz de eso. ¿Ya? Eso sería el problema 1 entonces. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me siguieron? Mati, Dime. la verdad yo me perdí un poco en la última pregunta. ¿De En dónde sacaste la C. el, donde había que, en la D, donde había que Ah, encontrar la frecuencia? ¿sí? ¿De dónde sacaste el valor de la frecuencia? Ya que en la parte C habíamos llegado a esta ecuación para analizar la estabilidad, ¿cierto? Sí, Y si es que esto es positivo, o sea, es una órbita estable, podemos sacar frecuencias de oscilación. Entonces justamente tiene la forma de un movimiento armónico simple, pues, x punto más 1 omega cuadrado de x igual 0. Entonces lo que acompaña a este epsilon es justamente la frecuencia de oscilación al cuadrado. ya. Buena, muchas No es más gracias. que eso. ¿Ya? Que aquí la escribí de otra forma ocupando esta ecuación estrellita. Eso. ¿Alguna otra pregunta de este problema? ¿No? Ya, pasemos al siguiente entonces, que no es tan largo, menos mal. Quise hacer el otro también porque
Bueno, el último ejercicio también tuvo un poco que ver con eso y estaba medio complicado. Entonces, para cerrar un poco eso de hacerlo un poco más complicado también. De lo de pequeñas oscilaciones en una partícula en alguna superficie rara. El problema 2 es este péndulo que está adosado a este bloque de masa m que se mueve sin fricción libremente en una superficie. Entonces hay que escribir el lagrangiano, que eso es como lo más bacán, el resto es pura álgebra. Entonces tratemos de escribir este lagrangiano. ¿Cómo escribirían ustedes este lagrangiano? De todo el sistema, ¿cierto? Conjunto, bloque, péndulo. Entonces aquí, denme una ayudita. ¿Qué hacemos? Tendríamos que buscar como decir ya, vamos a colocar como el origen en la masa m grande y así ¿Ya? poder como establecer una relación entre las coordenadas donde está el m grande y el m chica. Muy bien, eso es justo lo que tenemos que hacer. La manera más fácil, como poner las coordenadas cartesianas, ¿cierto? Y encontrar una relación entre ellas. Entonces, supongamos que la masa m grande, el bloque, claro, pusimos el origen en él, entonces ya está en alguna posición, digamos, x. Esa va a ser nuestra coordenada generalizada, solo se puede mover en la horizontal, entonces necesitamos una coordenada generalizada para ese cuerpo. Y tenemos el péndulo aquí que, si es que forma un ángulo θ, que la figura nos dice que ocupemos esa como coordenada generalizada para el ángulo, solamente θ. Entonces, bueno, la coordenada x con respecto a ese origen del ángulo, del péndulo, sería esta, que sería entonces x más L seno de θ, ¿cierto? Y la coordenada vertical podemos colocar el origen, por ejemplo, justo donde está adosado el péndulo. Vamos a colocar aquí el sistema, este es como mi xy. Entonces la coordenada vertical sería menos L coseno de θ, ¿no? Entonces ahí tenemos las coordenadas del péndulo, que son en ese sistema, x más L seno de θ, y la coordenada vertical del péndulo, menos L coseno de θ, y la coordenada del bloque masa m viene dada simplemente por x. Entonces la energía cinética, ¿cierto? Ahora vamos a hacer lo que había dicho su compañero en el problema 1, llegar y escribir x punto al cuadrado y todo eso. Entonces vamos a calcular x punto, las velocidades, ¿cierto? En cartesiana. Entonces la posición del péndulo en x punto, ¿cierto? La posición x en el fondo del péndulo, la velocidad, sería la derivada con respecto al tiempo de x más L seno de θ. Y eso es x punto más L coseno de θ, θ punto. Por otro lado, el i punto del péndulo es derivada con respecto al tiempo de L menos L coseno de θ. ¿Sí? Eso queda entonces L seno de θ, θ punto. Por lo tanto, la velocidad al cuadrado del péndulo, que es x punto cuadrado más y punto cuadrado, sería sumar estas dos cosas al cuadrado. Queda L cuadrado θ punto cuadrado más 2x punto θ punto L coseno de θ más x punto cuadrado, ¿sí? Eso queda sumar estas dos cosas al cuadrado. Entonces la energía cinética del péndulo, en función de esas coordenadas generalizadas que nos definimos, es un medio de la masa del péndulo por x punto cuadrado más 2x punto θ punto L coseno de θ más L cuadrado θ punto cuadrado. Y bueno, la energía cinética del bloque es más directa porque es simplemente un medio de m grande por x punto cuadrado, ¿no? Entonces ahí tenemos la energía cinética total, va a ser la suma de esas dos energías cinéticas. Y la energía potencial, la única cosa que tiene energía potencial aquí o que está variando es el péndulo. Y es muy fácil entonces la energía potencial. La energía potencial sería mg por la altura ahí del péndulo, que es menos mg L coseno de θ. Entonces, el lagrangiano que es T menos B, ¿cierto? Sería un medio de m grande más m chica x punto cuadrado más un medio de m chica
L cuadrado teta punto cuadrado más 2x punto teta punto L coseno de teta. Sí, menos mg L coseno de teta. Y ahí tenemos el lagrangiano del sistema. ¿Sí? Ahora, parte B. Reescribir este lagrangiano de una manera aproximada para pequeñas amplitudes del péndulo. Ya, cuando uno hace un lagrangiano, ¿cierto? Y quiere estudiar pequeñas oscilaciones, en un lagrangiano uno tiene que dejar las cosas a orden cuadrático, ¿cierto? Porque como las ecuaciones de movimiento son derivadas de ese lagrangiano, en el fondo, entonces cuando derivemos el lagrangiano nos vamos a quedar con cosas lineales, que es lo que queremos siempre en una ecuación a pequeña amplitud, es dejar la ecuación de movimiento en términos de cosas lineales. Entonces el lagrangiano, para tener ecuaciones lineales, tenemos que dejar el lagrangiano a orden cuadrático en la pequeña amplitud. Entonces dejando L a orden cuadrático en teta, ¿cierto? Que es mi pequeña amplitud, que va a ser mucho menor que 1. Entonces queda L aproximadamente un medio de M más Mati, M chica, ¿sí? en el lagrangiano debería ser más mgl coseno de teta. Ah, sí, perdón. Muchas gracias. Gracias, Simón. Es más, sí, porque el resto de la energía potencial que ya tenía un menos. Sí, gracias. Entonces tenemos el lagrangiano que lo vamos a aproximar. Como dije, a orden cuadrático en teta. ¿Por qué? Para que las ecuaciones nos queden lineales en teta. Entonces, este coseno, ¿cierto? Lo dejamos a... Bueno, aquí hay un teta punto que es de orden 1 en teta. Entonces, este coseno lo tenemos que dejar también a lo más a orden 1 en teta. ¿Sí? Pero el coseno, la serie del coseno, ¿cierto? Es 1 menos teta cuadrado medios. Entonces solamente nos vamos a quedar con el 1. ¿Ya? Porque cuando tengamos ese teta cuadrado nos va a aparecer un teta cuadrado por un teta punto que es orden cúbico en teta. Entonces, como nos queremos quedar solo con cosas cuadráticas, nos vamos a echar ese. Y acá, bueno, aquí tenemos que colocar a orden cuadrático, ¿cierto? 1 menos teta cuadrado medio. Y bueno, ahí tenemos nuestro lagrangiano a orden cuadrático aproximado en pequeñas amplitudes del péndulo. ¿Ya? Siempre a orden cuadrático para llegar a ecuaciones que sean lineales en teta. La parte C, encontrar las ecuaciones de movimiento que provienen del lagrangiano simplificado de la parte B. O sea, de este lagrangiano, no del más feo. Entonces, vamos a encontrar las ecuaciones de movimiento para X. Vamos a hacerlo, voy a anotar por aquí lo que es la receta, ¿cierto? Que es esta. Pero voy a llegar y calcularla más o menos así mental. Por ejemplo, en X, si se dan cuenta, en este lagrangiano simplificado no aparece la coordenada X. Entonces, la derivada parcial del lagrangiano con respecto a X muere y queda la derivada temporal con respecto al lagrangiano con respecto a X punto. Que eso es M más M por X punto más M teta punto L y eso igual 0. ¿No? Bueno, esta es la ecuación de movimiento. Si la queremos dejar más desarrollada, simplemente tomar la derivada esa. X 2 puntos más M teta 2 puntos L igual 0. Eso, si se dan cuenta, no es más que una ley de conservación, ¿no? Que esta cantidad es constante y tiene que ver algo así como la componente de un momento lineal en X. Bueno, después vamos a ver todo este tema de cantidades conservadas, teorema de Noether y todo eso. Pero ya, ahí tenemos la ecuación. Y ahora en teta, entonces lo mismo, dA de t. La derivada con respecto a teta punto queda ml cuadrado teta punto más 2x punto l
Y ahora sí aparece teta, entonces restamos la derivada del lagrangiano con respecto a teta, que solo aparece acá. Entonces queda más mgl teta, ¿no? Y eso igual 0. Que esto equivale, ¿cierto?, a ml cuadrado teta 2 puntos más 2x2 puntos l más mgl teta igual 0. Y ahí estamos con las ecuaciones de movimiento. Eso. Ahora, si quisiéramos hallar fuerza entre medio, voy a volver a recalcarlo. Después van a ver por qué lo estoy recalcando, pero si pusiéramos fuerza de constricción, tenemos justamente que plantear el lagrangiano dejando libre, digamos, la coordenada L, por ejemplo, el largo del péndulo, le pondríamos un R. Y después vamos poniendo las constricciones y para poder sacar la fuerza de constricción como la tensión que siente el péndulo y todo eso. O la fuerza que siente la masa también, el bloque. Ya, y por último entonces la D, encuentre la frecuencia de pequeñas oscilaciones del sistema. Eso es para cuando θ justamente es pequeño. Entonces vamos a tratar de, con estas dos ecuaciones, llegar a la ecuación solo para θ. Entonces eso es bien directo. Podemos, por ejemplo, despejar x dos puntos de la primera y reemplazarla en la segunda. Y ahí nos queda algo que solo depende de θ. Entonces de la ecuación para x tenemos que de la ecuación para x tenemos que x dos puntos es igual a ¿qué cosa? A menos m l partido en m más m teta dos puntos, y eso reemplazando en la ecuación para teta queda entonces ml cuadrado teta dos puntos más 2 veces aquí siempre porque me faltó la masa aquí. Y de hecho este 2 tampoco estaba porque se va con el 1 medio que hay acá. Entonces queda mx.l. Perdón. Ahí. Entonces, bueno, tengan mucho cuidado cuando hagan la matraca para que no se les vayan esos dos y todas esas cosas. Entonces queda más, bueno, queda menos en verdad, porque x punto es menos algo. Entonces queda menos ml partido en m más m, teta dos puntos, que era el x dos puntos, por ml. Entonces queda m cuadrado l cuadrado, ¿sí? Y más el mgl teta, igual 0. Bueno, si trabajamos esto, podemos aquí factorizar por teta puntos, por un ml cuadrado, factor de 1 menos m partido en m más m. Esto de acá, ¿cierto? Pero esto no es más que m grande partido en m grande más m chica. ¿Sí? Y se nos va de paso esta masa de acá. Y entonces esto se puede escribir en otra forma, donde identificamos como un movimiento armónico simple nuevamente, del tipo teta dos puntos más g, m grande más m chica, partido en m grande l por teta. Es igual a 0. Entonces la frecuencia viene dado por esto, que es positivo, la frecuencia al cuadrado, y por lo tanto omega es raíz de g m más m partido en ml. Eso sería. ¿Ok? Entonces la frecuencia de pequeñas oscilaciones cuando el péndulo oscila muy chiquitito, obviamente el bloque se va a ir mover también un poquito, entonces esa es la base de la frecuencia del sistema en conjunto. ¿Alguna pregunta?
¿Se entendió, cierto? Sí, Mati, se entendió súper. Ya. Buena. Entonces, eso, pues esos eran los problemas que traje para hoy día. Se me fue a poner uno con constricciones, pero ya le he repetido básicamente que es lo mismo, pero en el lagrangiano, ¿cierto? Uno pone el lagrangiano que tiene, digamos, sin constricción, más la suma de los lambda por las constricciones, ¿cierto? Y calcula la ecuación igual, pero con este nuevo lagrangiano que tiene esos multiplicadores de Lagrange. Eso es todo. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que lo dejamos hasta ahí nomás, para que descansen igual antes del ejercicio. Bueno, tienen harto tiempo para hacer el ejercicio, pero igual, no sé, si a los que quieren empezar a hacerlo al tiro, y estamos bien en la hora. Ah, no, tranqui. Lo que me molesta más es que te llames Mati igual que yo. Cámbiate el nombre. Eso es lo que más me molesta. ¿Cómo? Me indigna. O yo me voy a colocar, mira, no se quiere cambiar el nombre. Qué mala onda. Ya, yo me voy a poner, me voy a poner Nico, como me estaban diciendo Nico la otra vez. Me voy a poner Nico y tú ahí, Mati. No, si me da igual que tengas Mati ahí. Un duelo de Matis.